Buenas tardes, somos el equipo conformado por Michelle Quintero, Génesis González y mi persona Melvin Sánchez, y le vamos a hablar sobre la clasificación de los instrumentos de medición. El siguiente audio-video tiene como finalidad conocer la clasificación de los instrumentos de medición en función de los instrumentos y en función de las variables que se utilizan en las empresas o industrias, las cuales están adaptadas a las normas ISO 10012. Las mediciones dentro de una empresa representan un factor clave, ya que en la fabricación de los productos, desde el momento de la recepción de los materiales hasta el producto terminado, están sometidos a un proceso de medición y todos los involucrados en esta deben tener conocimiento de diferentes tipos de instrumentos. Por lo tanto, nosotros como futuros ingenieros debemos ser muy acuciosos en materia de medición y conocimiento de cada uno de los instrumentos, ya que son los encargados de la creación y el diseño de los mismos y el uso correcto de estos para garantizar así la calidad del producto final. En función a los instrumentos tenemos los siguientes. Instrumentos ciegos son aquellos que no tienen indicadores visibles de las variables, tales como presostatos, termostatos y toda clase de transmisores sin indicaciones. Instrumentos indicadores. Estos disponen de un índice y escala graduada que se puede leer el valor de la variable. También existen indicadores digitales. Instrumentos registradores. Estos muestran el comportamiento de la variable a través del tiempo y se registra con trazos o continuos puntos. Transmisores. Captan la variable del proceso a través de EPM y lo transmiten en forma de señal neumática o eléctrica. Convertidores. Son aparatos que reciben señales de entrada de 3 a 15 PSI, que son medidas de presión, o de 4 a 20 microamperes, procedentes de un instrumento, y después de modificarlo, los envían los resultados en forma de señal de salidas eléctricas o neumáticas. Elementos primarios de medición. Son aquellos que están en contacto con la variable y utilizan o absorben la energía del medio controlado para dar al medio controlado una indicación de la variable controlada. Traductores. Es un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada en otra diferente de salida. Controladores. Son dispositivos que comparan la variable medida o controlada, ya sea presión, temperatura, nivel, con el valor deseado. Y los elementos final de control reciben la señal del controlador y modifican el caudal de fluido o agente de control, ya sean válvulas de control, variadores de frecuencia, semiválvulas, relé, etc. A continuación dejo a mi compañera Génesis González para que dicte los instrumentos en función de la variable. Buenas tardes, mi nombre es Génesis González. Yo voy a hablar sobre función de la variable de proceso. De acuerdo con la variable del proceso, los instrumentos se dividen en instrumento de caudal, nivel, presión, temperatura, densidad y peso específico, humedad y punto de rocío, viscosidad, posesión, velocidad, pH, conductividad y turbidez. Esta clasificación corresponde específicamente al tipo de señales, medidas siendo independiente del mismo empleado. En la conversión de las señales de proceso, de este modo, un transmisor neumático de temperatura del tiempo de bulbo y capilar es un instrumento de temperatura, a pesar de que la medida se efectúa convirtiendo las variaciones de presión de fluido que llena el bulbo y el capilar. Asimismo, esta clasificación es independiente del número y tipo de transductores existentes entre el elemento primario
y el instrumento final. Así ocurre en el caso de un transmisor eléctrico de nivel de 4 a 20 miliamperios, un receptor controlador con salida de 4 menos 20 miliamperios, un convertidor corriente menos presión que transforma la señal de 4 menos 20 miliamperios a neumática de 3 menos 15 pies y la válvula neumática de control. Todos estos instrumentos se consideran de nivel. Saludos, mi nombre es Michelle Quintero y les voy a explicar sobre las características de la clasificación de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición se clasifican de acuerdo al criterio de medición, es decir, medición directa e medición indirecta. Las principales características se podrían mencionar la precisión, que la precisión es aquella capacidad de un instrumento para dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Asimismo, el tipo de magnitud de medida. Los instrumentos de medición también se pueden clasificar según el tipo de magnitud que miden. Por ejemplo, existen instrumentos de medición de longitud, masa, tiempo, temperatura, presión y otros. Cada tipo de instrumento está diseñado para medir una magnitud específica. Asimismo, el rango de medición. Cada instrumento de medición tiene un rango específico, es decir, un intervalo de valores dentro del cual se pueden realizar mediciones precisas. Asimismo, otra característica es la exactitud. La exactitud se refiere a la capacidad de un instrumento de medición para proporcionar resultados cercanos al valor real de la magnitud medida. Un instrumento con alta exactitud dará resultados más precisos y confiables. Por otra parte, para culminar con esta exposición, podríamos decir que una conclusión extrayente de esto es la importancia de la medición es fundamental tanto para los laboratorios como para la vida diaria. Un uso correcto de los instrumentos de medición es crucial para obtener resultados precisos y confiables en experimentos y actividades cotidianas. Asimismo, estas herramientas son esenciales para el ser humano, ya que facilitan el proceso en diversos campos como la industria, la investigación y otros. Nosotros nos enfocamos en referencias bibliográficas extraídas desde el aula virtual, en donde se visualizan acá Morales, Colmenares y otros.